Bueno, precisamente, mis amigos, el programa de hoy debería comenzar cantando lo que estábamos cantando fuera del aire, a la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Resulta que el próximo lunes, y que bueno, inicia el nuevo año escolar. Entonces es oportuna, afortunada, y se agradece mucho la presencia del ministro de Educación, Roberto Fulcar, en esta especial circunstancia. Buenas noches o buen día, bienvenido. Un placer, querido Pablo. ¿Cómo está todo? Muy grato volver a estar aquí. Saludos, amigos televidentes. Sí, ante el país toda mi solidaridad y todo mi cariño, porque yo sé lo que ha significado para todos ustedes la pérdida de su padre. Y entonces, sí, no quiero dejar de decir esto al inicio, porque es verdad que para el adiós tenemos que irnos acostumbrando, pero hay padres y padres. Entonces, sí, por eso quiero comenzar el programa de esta manera. Muchas gracias, Pablo. Tú conociste a mi papá y papá representa demasiado para mí, para mis hermanos, para sus nietos, para sus sobrinos, para toda su familia. Papá fue un líder de nuestra familia y nos sorprendió. Probablemente es parte de lo que más duele, que nos sorprendió. La noche anterior hablé con él. La tarde anterior hablé con él 35 minutos. Estaba muy bien, muy saludable, muy contento, con planes, dando orientaciones, mandando mensajes, haciendo recomendaciones. Y entonces esa misma noche me despertaron para decirme que falleció. De manera que te agradezco. Sabes, Roberto, que yo soy incapaz de salir a la calle sin un pañuelo. Yo me devuelvo y con un peine pequeño. Y una amiga se burlaba de mí, de esa ridiculez, digo, ese asunto es de mi padre, que yo no puedo salir, mi padre me marcó con eso. Te pregunto, ¿en qué te marcó y les marcó a ustedes ese carácter, ese liderazgo que él tenía? Porque yo lo conocí, era un hombre con un carácter fuerte, pero también con una vocación de líder y de maestro de alguna manera. ¿En qué especialmente él les marcó a ustedes? En el cumplimiento del deber, en el rigor. Mi padre fue un hombre radical en términos del cumplimiento de las responsabilidades. Él me asignaba mi responsabilidad de adulto teniendo yo 12 años, y 13 años, y 14 años. Vaya, atienda a 20 hombres que hay trabajando en el conuco, en la finca. O, Roberto, los animales tiene que sacarlos porque no hay agua, es tiempo de sequía, hay que recogerlos todos, hay que llevarlos al río a tomar agua y hay que regresarlos. Roberto, hay que revisar porque la siembra del maíz son 4 granos que se deben echar. Entonces, hasta que el maíz no nacía, había que esperar para contarlo, porque si una sola mata tenía más de 4 granos, él solamente hacía una pregunta: si no, irá a servir mi hijo. Y eso me marcó. Yo soy un cumplidor de las responsabilidades, no me acuesto sin tareas cumplidas. No puedo sentirme en deficiencia frente a nadie, es decir, no, eso me hace sentir débil, que me pregunten y yo no pueda responder de las cosas que me tocan, y eso tiene mucho que ver con ese temple y con esa resiedumbre de mi papá. Esa es una buena explicación que nos va a ser útil, muy útil a tus amigos para entender cierto comportamiento, ¿no? Sí. En el cumplimiento del deber, y quizás explica más al país también, que vio cómo ese señor padre a sus 84, 85, tenía 84 en ese momento, pues llega a supervisar, a ver qué carajo está haciendo mi hijo, que es el ministro de Educación. Esto sigue bien. Esa fue una expresión. Sí. Fue literalmente a supervisarme y a decirme: todo está bien aquí, usted está haciendo lo correcto. Yo veo cosas que critican, que dicen. Yo digo: papá, yo me rijo por una ley que hay, que es una ley que rige la educación. Hay también la Constitución de la República, que está por encima de todas las demás leyes. Y aparece siempre quien quisiera que no fuera
en base a la ley. Me dije, es la ley. Me Ni decía. doña Milagros Ortiz No, preguntó tanto. Tanto, ni doña Milagro preguntó tanto, porque doña Milagro nada más me dice, mi hijo, va bien, va bien, va bien. Cuidado con eso, me. Y cuando ella me dice así, yo también lo tomo muy en cuenta. Pero Pero no, vino a supervisar, fue. Él vino- Y yo Sí, gustoso, yo- gustoso, no, me yo- bajé del yo- escritorio, Sí. porque nunca recibí a mi padre en ningún lugar sentado, nunca, nunca. Y también me llamaba mucho la atención lo del usted siempre. Ah, sí, sí. Porque Él uno y le yo- va cogiendo. Yo Sí. al viejo terminé diciéndole Maquilé y Maquilé, pero he notado que de parte de ustedes ese usted era como Sí, sí, sí. sagrado. Y él le ¿no? decía a Julito, cuidado, que mira, ahí está Roberto. Y me decía usted, y era una cosa, pero un amor y un cariño, una complicidad muy grande, tú sabes, ¿no? Bueno, tendremos que hacer un día un programa especial para hablar de estas cosas, porque el país también está muy atento a algo demasiado importante, que es el inicio del año escolar. En este año, ya han pasado 12, 13 meses, ¿qué podemos destacar del nuevo año, Roberto? Bueno, en la última conversación de nosotros acá, tú me preguntaste cuándo volveríamos a ser como antes, y yo te dije nunca jamás. El año anterior al COVID fue el último año del viejo modelo educativo. El año que terminó, el año escolar que terminó, fue el año escolar del contexto del COVID. Es decir, no era lo que nosotros queríamos hacer, era lo que las circunstancias nos imponían. Este año escolar que se inicia el lunes es el primer año escolar del modelo educativo que yo estoy proponiendo y que nuestro gobierno del presidente Abinader está impulsando. Es un modelo educativo que nosotros denominamos educación para vivir mejor, porque tiene el propósito de que la educación en la República Dominicana deje de ser una actividad ingenua, una actividad sin propósitos claros, y se convierta en una acción consciente con propósitos claros de transformar la vida de las personas. La educación tiene que servir a eso, a que la gente pueda vivir mejor. Y eso no es un poema, Pablo. Cuando me lo preguntan, ¿pero cómo es eso? Digo, mire, un pueblo más educado es un pueblo con mayor propensión a un mejor estado de salud. Pero ¿y cómo se va a lograr Un pueblo eso mejor en los educado hechos? es un pueblo con menos violencia, menos criminalidad y menos delincuencia. ¿Cómo vamos a lograr eso? Sí, Por vamos a ver. ejemplo, nosotros tenemos la jornada extendida en el sistema educativo preuniversitario. Y esa jornada escolar extendida tiene 8 horas. Dedica 4 horas, en este momento dedica 4 horas a matemáticas, a ciencias naturales, a sociales y a lengua española. Y todo el otro tiempo es pérdida de tiempo. ¿Cómo perdió? Tiempo vacío, sin contenido, sin educación. Entonces, todo ese tiempo de la jornada escolar extendida, además de los procesos tradicionales de las asignaturas normales, lo vamos a dedicar a formar ciudadanos. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come eso? Que es en la escuela dominicana donde vamos a enseñar a los muchachos de primaria y de secundaria a no patear un gatito en la calle, donde lo vamos a enseñar a no cruzar el semáforo en rojo, porque vamos a dar intensivamente educación vial. Ajá. La metodología para hacer eso. ¿Habrá un profesor de educación vial? ¿Habrá alguien que explicará el valor de la ética y la moral en el proyecto de vida de un ser humano? O sea, hablemos de contenido. ¿Qué se va a hacer? El proyecto procede de la siguiente manera. A través de las cátedras ciudadanas, nosotros tomamos un valor, digamos el valor de amor y respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. Buscamos un experto, ya lo hemos hecho, tenemos 40 cátedras ya preparadas, grabadas. Ese experto escribe un texto sobre ese tema que contribuye, que tributa a ese valor que queremos desarrollar en los estudiantes. Ese texto lo revisa la Dirección de Currículum del Ministerio de Educación y dice si es correcto o le hace las correcciones, las enmiendas del lugar. Con ese texto ya corregido y aprobado por Currículum, volvemos donde el experto, que él u otra persona graba lo que llamamos una cátedra, que puede tener 25, 30 minutos y puede ser 1, 2, 5 versiones. Esa cátedra grabada con ese texto que tributa a ese contenido y a ese valor, lo llevamos de nuevo a Currículum. Y entonces el Currículum la desagrega y la adapta por niveles. Hasta este nivel podemos trabajar este valor en el nivel secundario, en el nivel primario o en el nivel inicial. Y entonces le hace una guía
a esa cátedra para que el profesor pueda manejar no solamente el contenido, sino que metodológicamente y didácticamente pueda administrar ese contenido en el aula. Que inexplicablemente uno ve que hace 40 años en nuestra primera juventud, las cosas eran muy diferentes y había un mayor vínculo, una mayor vinculación del padre de familia, de la madre, con sus estudiantes. Y tenemos experiencias comunes de gente, profesores que salían, hacían una recolecta en el barrio y de ahí salía lo necesario para cocinarle arenque con trigo a los muchachos, porque la USAID solo mandaba el arenque y el trigo. O sea, la vinculación, ya no solo para esas cosas que ya están solucionadas, sino para todo este proceso de educación. Mira, en el modelo de educación para vivir mejor, sí, la escuela va a ser una institución de la comunidad. No solamente una institución del Estado, va a ser una institución de la comunidad. Ajá, pero ¿de qué manera, ministro? Por ejemplo, ¿de qué manera va a ser eso así? Vamos a seguir el hilo de la cátedra. Sí. Esa cátedra no solo se va a impartir en la escuela, sino que la vamos a insertar en la tableta del estudiante para que el estudiante en la noche la pueda prender y que la familia vea esa cátedra. Porque los valores los vamos a desarrollar en la escuela y en el hogar, en una combinación virtuosa, digo yo, entre la práctica de la familia y la prédica de la escuela. Todo lo que se predica en la escuela debiera aprender en la familia, pero tenemos que facilitárselo. Entonces, esa cátedra va a estar en la tableta del estudiante, que en la noche la va a aprender y la va a ver con papá y mamá, que van a tomar media hora para ver esa cátedra. Pero además, vamos a relanzar todo el proceso de las sociedades de padres y amigos de la escuela para recuperar el rol de esa organización social, que es el cordón umbilical entre la comunidad y la escuela, entre el ensanche, entre el barrio, entre la sección El Paraje, con el centro educativo público o privado. Vamos a recuperar el rol de las sociedades de padres y amigos de la escuela, pero además, buena parte de las cátedras ciudadanas se van a compartir con la comunidad. Cuando nosotros demos, por ejemplo, la cátedra de educación vial, no es solamente una cosa teórica que vamos a hablar en la escuela, es que la vamos a practicar en el barrio, es que la vamos a practicar la 27 de febrero, vamos a parar a los estudiantes ahí para que vean cómo es que transitan los vehículos, cómo es que cambia el semáforo, cuál es que te da derecho a pasar y por qué debemos respetarlo. Es decir, es una escuela viva que vamos a hacer, una escuela con los ojos abiertos. Pero así como digo educación vial, así como digo convivencia armoniosa con el medio ambiente y los recursos naturales, así digo también amor y respeto por los mayores, así digo también tolerancia. Nosotros tenemos que formar, Pablo, nuevas generaciones que aprendan a convivir con diferencias, a entender que tú y yo podemos pensar distintos respecto de algo y eso no significa que no seamos amigos y que no podamos discutir esa diferencia. Y que incluso dejemos para la discusión algún espacio de posibilidades que tú me puedas convencer, porque si no, no tiene sentido la conversación. Esa es una nueva generación de verdaderos demócratas libres, que aprendan a decir conscientemente y firmemente que sí, o puedan decir también conscientemente y firmemente que no. Y en el tema de la lectura comprensiva, no sé si el ministro, el presidente Abinader lo han visto, pues yo a veces en mi desesperación en las redes sociales pongo SOS, ministro Fulcar, presidente Abinader, hay que dar talleres de lectura comprensiva en la 27 con Lincoln, porque aquí hay gente con maestría, inglés y 10 años de visa que dice habemos. Todavía, o aquí todavía un licenciado en psicología piensa que Yun es la primera sílaba de Yun Yun, frío frío en Banilejo. O sea, ¿qué se va a hacer para mejorar la lectura comprensiva? Que además sabemos que está en un nivel bajísimo. Somos líderes negativos en lectura comprensiva. En comprensión de lectora. Sí. Que a propósito, Pablo, tú sabes que me reí mucho en estos días, porque tú sabes que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica regularmente un boletín donde trabaja los temas que tienen que ver con indicadores del desarrollo del país y obviamente cita estudios y hace referencias académicas de esos estudios. Y en el caso de la educación citó un estudio que publicó en el 2008
el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación y el Banco Mundial, referente a investigaciones que se habían hecho en años anteriores al 2008, donde la República Dominicana obviamente salió muy mal en materia de comprensión lectora. Bueno, y entonces hubo una persona, un comunicador dominicano, que tomó una foto mía, le puso el título del estudio abajo y dijo, así no vamos a tener país. O sea, me atribuyó Claro. la responsabilidad de un estudio Pero a que... un diario escrito le pasó con algo el 2017, porque yo hice la tarea ahora para la entrevista y me encontré, por eso no le tocaba a mi amigo. Sí. O sea que se está dando mucho esa situación. Sí, se da, se da. Yo veo que, por ejemplo, nosotros hemos hecho, Pablo, lo que nunca en la vida se había hecho en materia de edificaciones escolares en este país. Y hemos intervenido en solo un año escolar 5.100 planteles escolares. ¿Y cuántos son en total? Son alrededor de 6.000. Ok. Y nosotros hemos intervenido para mantenimiento correctivo más de 5.000 a un ritmo de 12 por día calendario, incluyendo sábado y domingo que también se trabaja. O sea que todavía quedarían 800 y tantos, 900 para que cualquier medio que quiera busque ese que tiene el problema y hacer un reportaje. Y le aseguro que todavía muchísimo. de aquí al lunes 20 van a encontrar algunos. Por cierto, perdón la interrupción, perdón, en confianza. ¿Hay algún problema del ministerio como institución o del doctor Roberto Fulcar con algún medio en especial? Porque uno ha notado a través de todo este tiempo un empecinamiento, un énfasis especial en destacar, a veces con itevis, a veces con críticas correctas, a veces con medias verdades, a veces con nada verdadero. El fin es que uno nota que algún medio está como concentrado en la figura del ministro y en el ministerio. ¿Hay algún, en confianza ya, ¿tiene Roberto Fulcar algún problema con algún medio de comunicación, una deuda no pagada, una novia, qué sé yo? Por favor, por favor. Tú sabes, Pablo, que ayer fueron a verme unos amigos y me hicieron esa pregunta. Y te voy a decir lo que les respondí a ellos. No, yo no tengo ningún problema con nadie, yo nunca he peleado con nadie, yo nunca le he hecho una maldad a nadie. Yo sí tengo algún pecado. Ese pecado probablemente fue o es que yo fui el coordinador de unos procesos de campaña que generaron unos resultados de los cuales salió presidente Luis Abinader. Y fue al poder el Partido Revolucionario Moderno y perdió el partido que estaba en el poder. Probablemente eso sea un pecado. Hay también una explicación que da una amiga mía que me dice, mire, ella me dice primo, porque su segundo apellido es Encarnación. Y me dice, mire primo, el tema es que el que quiere darle al segundo y teme de darle directo, le da al primero. El que quiere darle al primero y teme darle directo, le da al segundo para que sufra el primero, refiriéndose al presidente de la República. Pero yo, Pablo, atribuyo más el hecho a que probablemente sin uno querer, haciendo las cosas correctas, afectó algún interés incorrecto. Es decir, todo lo que haces apegado a la Constitución y a la ley es probable que afecte, que genere una afección sin que tú te lo hayas propuesto a alguien que su propósito o su lógica ha sido vivir al margen de la ley o de la manipulación de la ley. Pero yo, gracias a Dios, tengo una excelente relación de toda mi vida, mi actividad social, como activista social, como académico, como intelectual y como político, una excelente relación con los medios. Y la verdad es que me parece, yo no soy experto en la materia y respeto mucho las especialidades, pero tengo la ligera impresión de quien así actúa se hace más daño que el daño que le puede hacer a uno. Yo vivo aferrado a la verdad. Si cualquiera me pregunta cualquier cosa sobre el Ministerio de Educación, yo o le doy la respuesta o si no la tengo le digo, lo investigo y yo le llamo y le digo. El Ministerio de Educación está con las puertas abiertas a la vista de todos. Ahora, les digo, mientras duren los días que me toquen frente al Ministerio de Educación, se van a hacer las cosas correctas,
respetando los derechos de las personas, respetando la Constitución de la República, respetando la ley de educación. ¿Y tú estás dispuesto a pagar el precio sí, de hacer eso, en lo que eso significa mediáticamente? Lo estoy pagando, Pablo, lo estoy pagando caro. Y lo está pagando el equipo que me acompaña, que trabaja los 7 días de la semana, más de 15 horas. Y lo paga también mi familia, que sufre ataques abusivos. Y entonces en un país y en un contexto histórico en el cual, si yo te hago un ataque de cualquier naturaleza, no importa que no tenga fundamento, alguien dijo en estos días, porque le preguntaron, ¿por qué tú haces eso? Y dice eso del ministro de Educación, si tú sabes que eso es mentira. Y esa persona dijo, yo sé que es mentira, pero yo tengo que hacer que me atiendan. Entonces yo no estoy para atender esas cosas, primero por principio. Yo no puedo, lo siento, no puedo. Y segundo, porque yo no soy dueño del Ministerio de Educación. Yo solo puedo hacer lo que la norma me permite. Quizás a Roberto Fulcar le está ocurriendo lo que yo llamo, y en el campo se dice un acumulo. Por lo que acaba de decir, hacer las cosas bien, esto del librito implica afectar a alguien. Pero está el asunto, yo escribí hace poco que, bueno, aquí en este país, lamentablemente, somos un país de un sistema presidencialista muy fuerte, de un Estado que tiene que ver con todo y decide casi todo por la herencia trujillista, donde un presidente es una especie de zar, una especie de papa sin Vaticano. Entonces ahí está el tema que mencionabas de la cercanía del señor, que amén de ser un maestro que llegó en el 87, que desde el 87 estaba en Baní, fue en el 80, sí, por ahí fue la cosa, sí. en esto del magisterio, en la asociación, sí, pero también es un dirigente político que se tiró encima las dos campañas, lo que creó además y fortaleció ese vínculo con el presidente. El presidente está enterado de esta situación, porque yo escribí sobre eso y fuentes internas de más de una institución me lo ha confirmado. ¿No es peligroso esta situación? Bueno, Pablo, el presidente sí, claro, está en conocimiento de todo eso. Y Luis Abinader es una persona que cree en la gerencia por proyecto. Y el que cree en la gerencia por proyecto, es decir, cada actividad que emprendemos, él la convierte en un proyecto y le pone un responsable. Y el que cree en ese camino, en ese procedimiento de la actuación pública o privada en la gerencia por proyectos, es muy dado al seguimiento. Él es muy dado al seguimiento y sabe lo que pasa con los temas de educación. A veces él me manda de noche, nosotros nos escribimos hasta tarde en la noche, o nos enviamos información o nos llamamos, y él me llama a veces, mira lo que publicaron, mira, y lo compartimos, él está muy consciente de eso, y lo hemos conversado a profundidad, identificando, pero ¿por qué es que hacen eso? Lo de peligroso, bueno, el único peligro que puede haber es que producto de esos ataques yo caiga en el error de distraerme y entrar en una lógica de lucha con alguna persona o con algún medio, y en eso yo no voy a caer. Pero hay otro elemento, el alma de un gobierno, como marcha la educación del país, la formación del ciudadano que se quiere formar, marcha un gobierno. Entonces, el peligro no lo digo, y no deja de ser así por el amigo Roberto Fulcar, por el amigo presidente, sí, pero yo pienso más en el país, en la marcha del país. Si tú me dañas la función educativa, me estás jodiendo el país, y así no. Sí, ese es un riesgo, porque de alguna manera influye esa crítica infundada, la mentira, la manipulación, la tergiversación de los temas. Estamos en un concurso, por ejemplo, y hay una institución que se llama Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, que es un instituto descentralizado del Ministerio de Educación. Y ahí se forman jóvenes profesores, y hay un programa que se llama Maestros de Excelencia, que lo paga el Ministerio de Educación. O sea, que son profesores del ministerio cuando se gradúen. Ocurre que esos profesores, una parte de ellos, varios sí porque ya están titulados, pero hay algunos que no se han graduado, no tienen título y en consecuencia no pueden ir al concurso. Entonces aquí hay personas... ¿Por qué no puede ir al concurso si es un egresado no graduado? Porque sin título el sistema no le permite acceso al concurso. Una de las reglas
del concurso es que tú debes haberte graduado. Lo que corona un plan de estudio de cualquier profesión es la graduación, la investidura, es el acto de la investidura. Y después, lo que te acredita como profesional del área es un título que te emite el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un diploma. Si no tienes ese título, no puedes entrar al concurso. ¿Y qué se va a hacer ahora? Porque en las pruebas docentes pasaron muy pocos. Hubo una quemazón por encima del 90% según mis fuentes. Entonces, al mismo tiempo, hay unos señores formados pero que no tienen el título. No se puede modificar la ley, o sea, dentro de lo legal, ¿no? De las normas. O sea, ¿qué se podría hacer? Porque son cerca de 1000 profesores que están en esa situación. O sea, ¿qué se podría hacer para, sin violar la ley, que pero lo que quiero algo que se pueda hacer? Lo que quiero es dejar sentado que si un grupo hubiese podido ser del interés del ministerio para que entre, son esos cuya formación la ha pagado el ministerio. Nosotros podemos decir, esos son los nuestros. Pero no, es que tenemos que poner el ejemplo con los más cercanos. La ley en este país tiene que ser para todas sí, pero ante las esta personas. situación. Pero además esos Ajá. son como 1000 y Ajá. son 19,000 que necesitamos. Imagínate que si mañana el Ministerio de Educación Superior acelera ese proceso y los titula, ellos adquieren el derecho de participar del concurso. ¿Y ha hablado el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior? Sí, claro. Porque eso, si son 1000, es una caballá. Eso es un jueves a lunes trabajando 12 horas. Correcto, pero lo que quiero que sepan que no es un tema del Ministerio de Educación, sino de Educación Superior. Pero se le ha pegado al Ministerio de Educación. No, Porque se le intenta pegar, pero mira, mediáticamente se le ha pegado. Lo que yo reviso, digo... Bueno, pero ya sabe que acá, ¿cómo es? Es una falsedad. Pero lo que te digo es, la filosofía del concurso es igualdad de oportunidades para todos. 1. 2. Igualdad de derechos para todos. 3. No excepciones para nadie. Porque cuando haces excepción, ya rompiste la igualdad de oportunidades. Claro. Y lo que nosotros vamos a garantizar es que en este año escolar todas las vacantes de profesores van a ser cubiertas. Y van a ser cubiertas con lo que tenemos. Es decir, tenemos postulando en el concurso unos 71,000 docentes que completaron toda su documentación, que están en el proceso, porque el proceso apenas inició. Sí. La estadística que ha referido es solamente al primer grupo del nivel primario, o sea, que no son todos los del nivel primario. Que por cierto, el hecho de que más del 90%, 80% alto en el mejor de los casos, repruebe esa primera parte, te dice que el producto que está saliendo en la formación no es muy adecuado. Lamentablemente aquí se tiene la mala costumbre de que cuando se hace una prueba y se queman muchos, no, vamos a cambiar la prueba, como aquello de cambiar el sofá del cuento. Sí, como el señor que va al médico porque tiene calentura, le ponen un termómetro, encuentran que tiene fiebre y él se incomoda y rompe el termómetro. El termómetro no tiene la culpa. Ya se dañó. Es que tiene fiebre, señor. Claro. Mira, y en este caso he visto críticas injustas a los profesores porque no han pasado, los que se examinaron, porque no han pasado el concurso. Pablo, no se han quemado los profesores, se ha quemado el viejo modelo educativo. A ti te lo he dicho y lo he dicho por 15 años, por 20 años. El modelo educativo de la República Dominicana no funciona, se quedó en el pasado. Es un modelo de antes de la revolución tecnológica. Entonces, y la reformulación en las universidades que forman a esos profesores que luego concursan, ¿qué se va a hacer? ¿Esa formación universitaria es la que está fallando? Sí, pero déjame ver si te describo muy brevemente el diagnóstico. Okay. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos un círculo vicioso de mala calidad o baja calidad en la formación. ¿Qué significa un círculo vicioso? Las universidades se quejan porque les llegan bachilleres a la universidad con bajo nivel de formación. Y entonces el sistema educativo se queja
porque reciben egresados del magisterio con bajo nivel de formación en las universidades. Esa baja nivel de formación implica bajo nivel de calidad en los procesos educativos, lo cual deriva a su vez en bajo nivel de calidad de la educación y por eso estamos mal en lectura, según el estudio del 2018. Mira qué ¿Y bien. cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? Romper ese círculo vicioso. ¿Y dónde tenemos que romper ese círculo vicioso? En el plan de estudio de las universidades. Por ejemplo, he tenido una reunión recientemente con el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, y llevan al Consejo 2 propuestas de maestrías que han hecho 2 instituciones universitarias. Y yo les he preguntado cuando la presentaron, ¿y por qué esas maestrías? ¿Por qué no otras? ¿Por qué esos temas? ¿Y por qué no otros? Y me dijo, no, fue una propuesta de una universidad prestigiosa. Y yo digo, ¿y hay estudios que digan que lo que necesita el sistema educativo es eso? No, no lo hay. Entonces yo no puedo aprobar eso. Esa política cambia en el día de hoy, lo he dicho. Y se lo dije al instituto. A partir de ahora, se investiga primero. el Ministerio de Educación Superior, los institutos descentralizados, a partir de las evaluaciones que tenemos, a partir de los propios resultados de los concursos, a partir de las evaluaciones de los estudiantes, vamos a identificar cuáles son las debilidades de los procesos educacionales y en base a eso le vamos a decir, miren señores universidades, nosotros necesitamos capacitación en esto. Preséntennos programas y proyectos de licenciatura, de nivel técnico, de capacitación permanente, de posgrado y de maestría, pero en eso que es nuestra necesidad. No es para resolverle un problema de que usted necesita capitalizar su institución y hace una maestría y me la propone. No, es que yo identifico una necesidad de formación de mis profesores y le digo a usted, mire, prepárese maestría que se la vamos a comprar. Ahí rompemos el círculo vicioso y vamos hacia un círculo de virtud donde vamos a tener profesores bien formados, procesos educativos con calidad y resultados educacionales de calidad. Y vamos a graduar entonces bachilleres competentes. Yo sé que en el Pero insisto, Pablo, ¿sí? No son los profesores que se queman, es el viejo modelo educativo que se quemó, que ya no funciona más. Entre las muchas cosas que está haciendo el ministerio, hay una reciente que me llamó la atención y me llevó al pasado, y es la recuperación de algo que se había perdido y que tiene que ver mucho con la formación, no académica, matemática, sino con la formación ciudadana de hombre, mujer, de los muchachos, que es esto de los juegos intramuros, porque es en el deporte que uno aprende a perder. Yo gritaba cuando Pac Thompson del Licey perdía. Yo soy hijo de un señor que se amargaba como si doña Yolanda lo hubiera votado cuando el equipo de Baniel dirigiéndolo no ganaba. Entonces, la parte didáctica del deporte es maravilloso. Entonces resulta que veo la nota de que el ministerio va a recuperar. ¿Cómo se va a hacer eso? De la competencia entre escuelas. Yo en mi infancia, eso era una cosa muy bonita. ¿Cómo se va a hacer eso, por favor? Pablo, el deporte no puede ser un poema. Yo no sé cómo no pudieron entender en décadas eso, que el deporte no es un poema. Aunque se escriben versos hermosos sobre el deporte, tampoco me castiguen la educación física, acabo de pasarme 4 horas trabajando con todo el equipo directivo del Instituto de Educación Física Escolar y le digo, vamos a cualificar lo que hasta ahora se hace de los profesores diciendo la importancia del deporte en el aula, pero vamos a convertir a las escuelas de la República Dominicana en la principal cantera deportiva del país, donde se identifiquen los nuevos prospectos de los diferentes deportes. Y tú vas a ver en tu pueblo de Baní a la Escuela Máximo Gómez compitiendo con la Escuela Canadá o con la Ana Reyes de Pérez. No perdemos nunca. Y tú vas Los de a la ver, Máximo Gómez no perdíamos nunca. No sé ahora qué estará pasando. Sí, yo me voy a ocupar de eso. Sí, pero tienes que ocuparte de eso. Por cierto, quiero que sepa que la estamos poniendo bonita la escuela, la están reparando, la están revisando y te voy a invitar cuando terminemos para que vayas a ver la escuela de tu padre, cómo la estamos poniendo de bella. Y esa cancha, por ejemplo, para ver que esto es concreto, esa cancha de la escuela Máximo Gómez, de la Santo Tomé de Baní, la estamos hermoseando, actualizando y pintándola.
y le vamos a poner bombillas. Y en la noche, los muchachos de los barrios de esa demarcación van a estar ahí con una cancha iluminada y protegidos por la policía escolar practicando deportes. Ese va a ser el golpe más duro contra la delincuencia y la criminalidad. ¿Y la comunidad en la noche, te voy a invitar en menos de 2 meses a que vea lo que estamos haciendo con las 600 canchas de las escuelas de la gran capital, para ponerlo como ejemplo. Yo creo que el ministerio debería socializar más lo que está haciendo con los miembros de la prensa. Yo reconozco que sí, yo reconozco que sí. Se puede brindar jugo de la famosa, dulce de leche de paya, eso no es tan caro, yo puedo conseguir descuentos, pero sería bueno ver en vivo, compartir esa realidad, yo reconozco, el antes y el después. Yo reconozco que probablemente no hemos comunicado todo lo que debemos comunicar y a lo mejor no lo hemos comunicado de la manera más inteligente posible. Trabajamos para mejorarse, porque yo lo reconozco autocríticamente, no hemos comunicado lo suficiente que debemos comunicar. Pues te cuento, me ha donado la UNESCO un libro que se llama Enseñando Valores a través del Deporte. No hay una actividad humana más propicia para desarrollar valores en los jóvenes que a través del deporte. Y el carácter. Y fueron la formación del carácter. Y me ha donado la UNESCO los derechos sobre ese libro y lo vamos a trabajar masivamente en todas las escuelas de la República Dominicana. Y se va a hacer, a partir del libro se van a hacer audiovisuales. Tú sabes que lo audiovisual lleva audiovisuales, sí, cátedras, sí, ejercicios prácticos y actividades con la familia. Porque ¿sabe qué? No hay una actividad mejor que practicando deporte para la gente aprender que se puede ser exitoso más fácilmente en equipo que individualmente. Ese es un golpe al individualismo y al sentido de los colectivos. Como era inevitable, la educación nos ha tomado la mayor parte del tiempo. Perdón. Pero mira, a mí me parece que se nos quedó sobre la gatera una de las preguntas y nos saltamos y nos fuimos y nos fuimos a la otra. Creo que tiene que ver con lo que hablaste de la pregunta que hiciste relacionada con la lectura. ¿Qué íbamos a hacer en materia de lectura? En esta semana hemos lanzado uno de los partos de los que estoy más enamorado en educación, que es Dominicana Lee. Dominicana Lee es un ambicioso proyecto de impulso masivo de la lectura en la escuela y en la familia, que tiene 9 programas diferentes, que incluyen un programa de dotación de libros en todas las escuelas del país, puntos de lecturas donde el estudiante Pablo podrá ir y tomar un libro prestado, leerlo y devolverlo, o puede ir y dejar el suyo que ya ha leído para que otros lo puedan leer, donde incluye, por ejemplo, el proyecto Puentes Culturales. Puentes Culturales. Puentes Culturales es un proyecto para acercar a los escritores e intelectuales dominicanos con los estudiantes para que lo vean, para que sepan que son personas de carne y hueso, para que un poeta pueda ir y leer su libro, su poema en la escuela, contar un cuento o leer un capítulo de un libro. Se llaman Puentes Culturales. Vas a ver a escritores dominicanos en un autobús yendo a tu pueblo a reunirse en el Liceo Francisco Gregorio Villini con los estudiantes para que lo conozcan, para compartir con ellos. Vamos a hacer el más grande contagio y enamoramiento posible de los estudiantes del nivel de educación preuniversitario con la lectura y con el libro en la República Dominicana. Se nos fue el tiempo de hablar con el ministro de Educación, pero la política no puede faltar porque es importante. Yo quería preguntar, ¿cómo se siente un ministro guagua en un gobierno que la gente lo percibe mucho como un gobierno de popis? Tú sabes que yo tengo... De esa gente que viene de abajo y es de abajo y le gusta ser de abajo y se siente cómodo de abajo. Es un gobierno de tanta gente bonita. La gente lo percibe así. Bueno, ¿cómo ha sido eso? Sí, pues mira lo que pasa. Hay una característica muy personal en mí, que yo valoro a las personas a partir de lo que piensan, de lo que dicen y de lo que hacen, no a partir de clases sociales. Yo no tengo tema con eso. Yo no me fijo cuánto tiene Pablo para que sea mi amigo o cuánto no tiene Pablo para que sea mi amigo. Yo de lo que me fijo es qué es lo que Pablo piensa, qué es lo que dice, qué es lo que hace y si hay coherencia entre esas 3 cosas. Sí, pero ese eres tú. Yo me refiero a la percepción de los otros. Llega este no es lo mío, este no nació con casa en piscina. O sea, tú no das casa en piscina igual que yo. Sí. Entonces, ¿cómo se ha sentido eso? Mucho pop en ese gobierno. Gente bonita, cosas, o sea.
Por favor. pero que yo no los mido por eso. Ajá. Yo los mido por la función que hacen. Yo no sé si a mí me miden por eso, por lo que soy socialmente o por María. Y ¿sabe qué? A mí no me importa. Te lo digo honestamente, a mí no me importa, yo no tengo tema con eso. Además, lo que a mí me mueve en la vida no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cosas materiales. Es que yo no necesito para vivir. Sí, y mi esposa y mis hijos y mis nietos y mis hermanos y mis sobrinos necesitan para vivir, pero no es lo que nos mueve, Pablo. Yo me muevo por propósitos, no por despropósitos. Y cuando yo veo que un ministro, cualquiera que sea, está haciendo una jornada importante para el gobierno y para el país, yo no tengo problema en, además de mi tarea, ir y ayudarle. Y el tema Yo creo Ajá. que soy el ministro Sí. o el funcionario público de este país que más ha empujado el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque esa es una meta cumbre de mi presidente, de mi gobierno y de mi país. Y yo siento un gran orgullo cuando nos encontramos entre los países que mejor ha manejado el tema de la vacunación y que más ha vacunado. Final. Yo soy una gente, Final. Sí. mira, yo soy una persona de compromiso y de equipo. Yo sé claramente y probablemente nadie sabe más que yo lo que Luis Abinader quiere hacer con la República Dominicana, y mi primer deseo y mi primer deber es ayudar a la que lo pueda hacer y que nos vaya bien con eso. Finalmente finalizando. Estamos hablando entonces que para el 2024, de parte de Roberto Fulcar, no tiene ni un gramo de verdad aquello de cualquier aspiración que no sea estar en su ministerio o al lado del presidente. ¿Hay algún proyecto político? Viene el 24, el presidente tiene todo el derecho constitucional de reelegirse. La vida política, el futuro político de Roberto Fulcar, finalmente. Pablo, en primer lugar, yo escogí un candidato presidencial en el 2013 y no lo he cambiado, ni lo voy a cambiar. Yo tengo un candidato, se llama Luis Abinader, y todo el mundo lo sabe. En segundo lugar, mi candidatura es la responsabilidad que el presidente me puso en la mano y la que estoy llevando hasta el país, de transformar la educación dominicana. Ese es mi proyecto. Yo estoy consagrado a ese proyecto. ¿Tú sabes por qué, Pablo? Porque estoy convencido de que por encima del Producto Interno Bruto del país, por encima de los indicadores económicos, la transformación de la República Dominicana que va a trascender es la que hagamos desde la educación, en el plano de la formación ética, de la moral y cívica, de los valores, de la empleabilidad, de graduar bachilleres que puedan vivir de lo que aprendan. Ese es mi proyecto. Y yo lo que les pido es que comprendan que el proyecto de transformar la educación dominicana es mi único proyecto. Y con relación a proyectos presidenciales, es que yo tengo un candidato presidencial, no puedo tener dos. El mío es Luis Abinader, no puedo ser yo también porque no se llevan dos candidatos presidenciales. Yo soy una persona de compromiso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo dedico y entrego todo lo que tengo y todo lo que soy a todo lo que hago. Y la gente me ve con ese activismo tan fuerte y no concibe que pueda ser simplemente un interés de servirle a la educación. Pero a ti, Pablo, que me conoce, te digo, mi proyecto es transformar la educación de la República Dominicana. Y en términos presidenciales, yo tengo un candidato escogido en el 2013 que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Y cómo te sientes siendo el ministro de Educación luego de venir desde el nivel más bajo del magisterio dominicano y tener la responsabilidad de conducir este tren? Me siento con el peso de un gigantesco compromiso. ¿Sabe por qué? Porque tengo 20 años diciendo que el modelo no funcionaba y ahora tengo el deber de mostrar mi modelo y probar que funciona. Este año, Dios mediante, empieza nuestro modelo, Educación para Vivir Mejor, y van a sentir la diferencia práctica y concreta, no en 20 años, sino en menos tiempo. Siento un gran compromiso, siento una gran responsabilidad y siento que represento los deseos de la sociedad dominicana de no ser por siempre los últimos de la fila en materia de educación. Nosotros tenemos derecho de salir como nación de esa fila penosa y vergonzosa del último lugar en todas las mediciones que se hacen en materia educativa. Estoy entregado a eso, Pablo, y pido a todos mis amigos, pido a todo mi equipo, pido a la sociedad dominicana, a todos los sectores, humildemente pido que me ayuden, que yo lo que deseo es
transformar la educación dominicana. No tengo un interés político en ello, no tengo yo no renuncio a mi condición de político, no renuncio a mi carrera política, a mi activismo político. Soy un intelectual orgánico, como diría Gramsci, comprometido con una causa, con un ideal, con un pensamiento. Tengo una visión sobre la sociedad, tengo una visión sobre mi país y tengo una visión de lo que quisiera que fuera mi país, el país de mis nietos, el país de mis hijos, el país de tus hijos y el país de tus nietos. Y yo pido, con toda humildad, que me ayuden, que yo no tengo currículum oculto, mi currículum es público, o sea, lo que yo quiero es eso, transformar la educación de mi país, para el bien de todos. Muchísimas gracias. Como siempre ocurre, Gracias, Pablo. nos faltó tiempo, ya habrá otro momento para hablar, quizás insistir en lo político y no dejar atrás lo humano que supera todo lo anterior. Muchísimas gracias. Eso es lo que perdura y eso es lo que va a trascender por siempre. Feliz resto del día o de la noche en Santo Domingo o Nueva York. Sean felices.